Acá estamos. Marcos me preguntaba, tenía dudas sobre el ejercicio 15, que dice utilizando las variables x e y, x y y. Escriba una ecuación que exprese el hecho de que el ángulo 1 y el ángulo 2 son. A ver, ¿cuál sería la idea? Cuando nos dicen así, la idea sería que usted, por ejemplo, vamos a decir que el ángulo 1 va a medir x y el ángulo 2 va a medir y. ¿Bien? Entonces, si decimos que son complementarios, ¿cuál sería la ecuación que expresaría esto? Recordemos que vamos a decir que dos ángulos son complementarios. ¿Cuándo? ¿Alguien quiere decirlo? Cuando la suma de los ángulos mide 90. Bien, entonces si decimos que si la suma de sus medidas es 90 grados, entonces, ¿cómo tendríamos que escribir la relación entre el ángulo 1 y el ángulo 2 si son complementarios? Ese sería el... X más Y igual a 90. Así, Eso. igual a 90. X más Y igual a 90 grados. Esa sería la situación A. Bien, donde decía, represente, escriba una ecuación que exprese el hecho de que el ángulo 1 y el ángulo 2 son complementarios. Entonces, la situación A, sabemos que si son complementarios, entonces el ángulo 1 más el ángulo 2 van a sumar 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el ángulo 1 media X y el ángulo 2 media Y, entonces X más Y es igual a 90. ¿Bien? Ahora bien, dejo de compartir así se ve mejor el pizarrón. Ahora bien, el punto B, decía, si son verticales. Bien, recuerden que este libro, algunas definiciones, algunas cosas las llama diferentes. A lo que este libro lo llama ángulos verticales, serían lo que nosotros lo llamamos ángulos opuestos por el vértice. Bien, ¿qué quiere decir? En la situación A, tendríamos que un ángulo recto, bien, y donde vamos a decir que este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. O sea que esto mide X y que esto mide Y. Bien, esa sería nuestra situación A. Que tranquilamente podrían ser consecutivos o no. Yo podría haber tenido, por ejemplo, que el ángulo 1 esté acá y el ángulo 2 estar acá. Bien, no necesariamente tienen que ser consecutivos para ser complementarios. Bien, ahora bien, la situación B es que yo tengo dos rectas que se intersecan en un punto, entonces voy a tener que el ángulo 1 y el ángulo 2 van a tener esta relación, por eso se llaman ángulos verticales, ¿bien? Ángulos opuestos por el vértice. Ahora bien, ¿qué relación hay entre los ángulos opuestos por el vértice? ¿Qué podemos decir? Son iguales. Son iguales. Entonces, ¿qué relación habría entre X e Y? X igual a Y. O X congruente con Y. Bien, ojo. Nosotros acá vamos a hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de números, bien, que decimos, acá decimos que X va a ser un número porque va a ser la medida. Bien, cuando hablamos de números hablamos de igualdad. X es igual a Y. Bien, los números son iguales. Ahora bien, si hablamos de figuras geométricas como son ángulos, vamos a decir que los ángulos son congruentes. Bien, entonces, como X es igual a Y, vamos a poder decir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Bien, aclaración importante, la igualdad se usa con los números. La congruencia se usa con las figuras geométricas. ¿Bien? Perfecto. Bueno, espero se haya entendido.